Ve a buscar otra mesa, mamá. Esta es solo para gente importante. La voz de mi hija adoptiva, Sofía, resonó en el elegante salón del restaurante El Candelabro, uno de los más exclusivos de Ciudad de México. Risas estallaron alrededor de la mesa donde estaban mi yerno Ricardo, mis nietos adolescentes, e incluso mi hijo biológico Alejandro, todos participando como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Pero después de décadas de humillaciones y desprecio, decidí que era hora de una lección que nunca olvidarían. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Ve a buscar otra mesa, mamá. Esta es solo para gente importante. Esas palabras cortaron el aire elegante del restaurante El Candelabro, uno de los más exclusivos de Ciudad de México, y salieron de la boca de mi propia hija adoptiva, Viviane. El silencio que siguió fue rápido, pronto reemplazado por risas alrededor de la mesa donde estaban mi yerno Roberto, mis nietos adolescentes, Lucas y Marina, e incluso mi hijo biológico Marcelo, todos participando como si aquello fuera la broma más divertida del mundo. Me quedé allí parada, apoyada en mi bastón, mi rostro ardiendo de humillación mientras otros clientes se giraban a mirar. Las arañas de cristal proyectaban una luz dorada sobre los manteles blancos y la reluciente platería, pero sentí una frialdad extenderse por mi pecho como hielo líquido. Mi nombre es Rafaela. Tengo 67 años y adopté a Vivian hace exactamente 30 años, cuando ella tenía solo 8 años. 3 décadas ofreciendo amor, apoyo y todo lo que tenía, para ser tratada como una intrusa en mi propia familia. La única persona que parecía incómoda era mi amiga Elena, sentada en el extremo de la mesa con una expresión que mezclaba shock e indignación. Nuestras miradas se encontraron brevemente, y en ese momento algo silencioso pasó entre nosotras. Un entendimiento. «Vivian, eso no fue gracioso», dije, manteniendo la voz baja y digna, a pesar del dolor que sentía perforando mi corazón como una daga. «Ay, mamá, no seas tan sensible», Marcelo intervino, saludando con displicencia. «Es solo una broma. ¿Sabes cómo es Vivian?» Yo sabía exactamente cómo era Vivian. A sus 38 años había perfeccionado el arte de hacerme sentir pequeña mientras mantenía una fachada de hija dedicada para el mundo exterior. Durante 3 décadas le di lo mejor de todo: ropa cara, la mejor educación, apoyo para cada emprendimiento que intentó. Mientras tanto, Marcelo, mi hijo biológico de 45 años, recibió el mismo amor y oportunidades. La diferencia era que Marcelo, incluso con sus fallas, demostraba al menos un respeto básico. Vivian, por otro lado, parecía cultivar un resentimiento que crecía con cada año, como si mi generosidad fuera una ofensa personal contra ella. La cena de esa noche era para celebrar el más reciente emprendimiento de Vivian, una boutique cara que yo había ayudado a financiar con una pequeña contribución de 250,000 pesos mexicanos. Siempre estaba ayudando a Vivian con sus proyectos. Cuando Marcelo pidió un préstamo para expandir su empresa de software hace 2 años, le ofrecí la misma cantidad. ¿La diferencia? Él ya había comenzado a reembolsarme. La noche se prolongó con la conversación fluyendo a mi alrededor como si yo no estuviera allí. Vivian se jactó de su nueva colección de ropa importada. Lucas habló sobre sus clases de golf. Roberto discutió su ascenso en el banco. Cuando intenté mencionar la exposición de acuarelas que había inaugurado la semana anterior, un sueño que perseguí después de mi jubilación como profesora universitaria, Marina me interrumpió. «Qué bien, abuela. Roberto, cuéntanos más sobre ese viaje a Nueva York». Cada palabra dicha, cada mirada de indiferencia, cada interrupción era como una pequeña herida. Cuando llegó el postre, me había retraído completamente, el familiar sentimiento de invisibilidad instalándose como un manto pesado sobre mis hombros. Me sentía como una reliquia inconveniente, tolerada solo porque aún podía ser útil financieramente. Fue entonces cuando el camarero se acercó con la cuenta, colocando la carpeta de cuero directamente frente a mí. «¿Qué es esto?», pregunté, confundida. La risa de Vivian sonó artificial y cruel. «Ah,
¿No lo mencionamos? Tú pagas esta noche. Después de todo, ese es el trabajo de las abuelas, ¿no? Mimar a la familia. ¿Mimar? La palabra salió casi estrangulada. Ya pagué 250,000 pesos mexicanos por tu nueva tienda hace 2 semanas. Y ahora puedes pagar nuestra cena de celebración, Marcelo completó. No es como si necesitaras el dinero. Esa casa enorme solo para ti, la jubilación cómoda. Mis manos temblaron al abrir la carpeta. El total empañó mi visión, 4,780 pesos mexicanos. Habían pedido los vinos más caros, varios aperitivos, los platos más exclusivos. Lucas había pedido 2 postres solo porque podía. No voy a pagar esto, dije, cerrando la carpeta. La sonrisa de Vivian desapareció instantáneamente. Claro que lo harás. Siempre pagas. Es lo que hacen las madres. La tensión envolvió la mesa como una niebla densa. Elena, mi amiga de décadas y viuda de un importante empresario local de Guadalajara, observaba la escena con ojos atentos. A pesar de sus 72 años, todavía tenía una presencia imponente, con su cabello plateado impecablemente arreglado y su postura erguida. Esta vez no, respondí, devolviendo la carpeta de cuero al camarero. Tráigame solo la cuenta de mi plato y mi bebida, por favor. El camarero dudó, mirando nerviosamente entre yo y Vivian. Mamá, no seas ridícula, Vivian siseó, su hermoso rostro contorsionado en una expresión fea. Siempre pagas. Es lo que hacen las madres. Las madres apoyan a sus hijos, Vivian, pero no están obligadas a financiar cada capricho de ellos para siempre, especialmente cuando son tratadas con falta de respeto. Roberto carraspeó incómodamente. Vamos, Rafaela, fue solo una broma. No tienes que armar una escena. ¿Escena? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Me invitan a una cena, me humillan delante de extraños, ¿y esperan que pague casi 5,000 pesos por el privilegio? Marcelo rodó los ojos. Siempre el drama. Es por eso que preferimos salir sin ti. Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. Era cierto entonces, se reunían sin mí, probablemente riéndose a mis expensas mientras disfrutaban de la comodidad proporcionada por mi dinero. Solo un momento, por favor. La voz de Elena cortó el silencio que se había instalado. Se levantó, cogiendo su bolso. Rafaela, ya es suficiente, vámonos. Estoy viendo cómo tratan a su madre y esto es inadmisible. Pero Elena, Vivian inmediatamente adoptó un tono dulce. La noche apenas comenzó. Elena miró a Vivian con frialdad. Ya vi suficiente por hoy. Necesitas aprender a respetar a tu madre. Me levanté también, sintiendo un alivio súbito por no estar sola. Elena y yo habíamos sido amigas desde la universidad. Ella conocía mi vida entera, mi matrimonio con Carlos, su muerte prematura cuando Marcelo tenía solo 15 años, mi decisión de adoptar a Vivian unos años después para darle a Marcelo una hermana y ofrecer un hogar a una niña que lo necesitaba. «Te vas a arrepentir de esto, mamá», Vivian dijo, la amenaza apenas disimulada en su voz. Encaré a mi hija adoptiva, esta mujer hermosa y cruel que se había vuelto tan diferente de la niña asustada y esperanzada que traje a casa 3 décadas atrás. No, Vivian, por primera vez en mucho tiempo, creo que no me arrepentiré. Cuando salimos, escuché la confusión estallando detrás de nosotras. El camarero insistiendo en el pago, Vivian exigiendo que esperara, Roberto intentando calmar la situación. No miré hacia atrás. El aire nocturno de Ciudad de México estaba fresco y vigorizante. Respiré hondo, sintiendo como si hubiera escapado de una prisión invisible que se venía cerrando a mi alrededor por años. El perfume de las gardenias del jardín cercano se mezclaba con el olor de la lluvia reciente, creando una sensación de renovación. ¿Estás bien?, Elena preguntó cuando nos sentamos en su lujoso auto. El cuero suave de los asientos y el silencio del vehículo formaban un capullo protector contra el mundo exterior. No, respondí honestamente, pero creo que lo estaré. Elena condujo en silencio por unos minutos, hasta detenerse en un café tranquilo en el centro de la ciudad. Era un lugar acogedor, con luces amarillas suaves y música jazz sonando bajito. El tipo de ambiente que invita a confidencias. «Necesitamos hablar, Rafaela», dijo finalmente, mientras nos acomodábamos en una mesa apartada.
Lo que pasó esta noche no fue la primera vez, ¿verdad? Sentí lágrimas en los ojos. El nudo en mi garganta parecía tener el tamaño de un puño. No, ha empeorado en los últimos años. Desde que me jubilé, desde que te convertiste solo en un banco, en lugar de una profesora respetada, Elena completó, su voz dura. Asentí, sintiendo la verdad de aquellas palabras como un golpe. En los últimos 5 años, desde que dejé mi posición de profesora de historia en la universidad, la dinámica con mis hijos había cambiado drásticamente. Las peticiones de dinero se hicieron más frecuentes, el respeto cada vez menor. Me tratan como si fuera una anciana senil, Elena. Como si mi única utilidad fuera firmar cheques. Elena cubrió mi mano con la suya. Su piel era fina como papel de seda, marcada por manchas de la edad, pero el toque transmitía fuerza. Rafaela, somos amigas hace más de 40 años. Fuiste un pilar de fuerza cuando perdí a mi Antonio en Guadalajara. Me ayudaste a administrar sus empresas cuando no tenía idea de lo que estaba haciendo. Nunca olvidaré eso. Sonreí débilmente, recordando cómo pasé noches estudiando contabilidad y gestión empresarial para ayudar a Elena después de la muerte repentina del marido. Cómo nos sentábamos juntas hasta el amanecer, descifrando contratos e informes financieros, mientras ella luchaba contra el luto y la inseguridad. Y ahora, ella continuó, su voz súbitamente diferente, es hora de que te devuelva el favor. Estoy enferma, Rafaela. El mundo pareció congelarse a mi alrededor. Los sonidos del café, el tintineo de las tazas, el murmullo de las conversaciones, la música suave, todo desapareció, reemplazado por un zumbido sordo en mis oídos. ¿Qué? No. Cáncer de páncreas, etapa 4. Lo descubrí hace 3 meses. Los médicos me dieron menos de 1 año. La revelación de Elena cayó sobre mí como una avalancha. Mi amiga, mi pilar de fuerza por tantos años, estaba muriendo. El café a nuestro alrededor continuó en movimiento. Camareros atendiendo mesas, clientes conversando, la vida prosiguiendo normalmente, mientras mi mundo particular se transformaba completamente. ¿Por qué no me lo contaste antes?, pregunté, mi voz casi un susurro. Elena esbozó una sonrisa triste. Ese tipo de sonrisa que lleva la sabiduría de quien ya ha hecho las paces con lo inevitable. Porque necesitaba poner mis asuntos en orden primero. Y porque quería asegurarme de algunas cosas. ¿Qué cosas? Sobre cómo te tratan tus hijos. Sobre cómo has estado viviendo. Ella tomó un sorbo de su té, sus ojos nunca dejando los míos. He estado observando de lejos durante años, viendo cómo Viviane y Marcelo cambiaron gradualmente. Cómo pasaron de ser niños amorosos a adultos que parecen verte solo como un medio para sus fines. No pude negar sus palabras. La transformación había sido lenta, casi imperceptible, como agua corroyendo una piedra a lo largo de décadas. Pequeñas faltas de respeto que crecieron, llamadas que se hicieron menos frecuentes a menos que necesitaran algo, miradas impacientes cuando hablaba sobre mis propios intereses. No es tan malo, intenté defenderme, más por hábito que por convicción. ¿No? Elena arqueó una ceja plateada. Rafaela, acabas de ser públicamente humillada por tu propia hija. Esperaban que pagaras casi 5,000 pesos por una cena donde fuiste tratada como una intrusa. Eso es abuso financiero y emocional. Las palabras de ella me golpearon con el peso de la verdad que yo venía evitando. Durante años, justifiqué el comportamiento de ellos. Marcelo estaba estresado con el trabajo. Viviane tenía inseguridades por ser adoptada. Simplemente no se daban cuenta de cómo me afectaban sus palabras. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, sintiéndome súbitamente muy vieja y cansada. Son mis hijos, y los amas, lo sé. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Pero amor no significa permitir que abusen de ti. A veces, amor significa establecer límites, y a veces significa consecuencias. Abrió su bolso caro de cuero suave y sacó un sobre pesado, colocándolo sobre la mesa entre nosotras. El papel era grueso, probablemente de una papelería fina, sellado con el logotipo de un bufete de abogados renombrado. ¿Qué es esto? Mi testamento, Elena respondió simplemente. Y una propuesta. La miré, confundida.
Elena sonrió, una sonrisa que mezclaba tristeza y determinación. Rafaela, cuando Antonio murió en Guadalajara, me enseñaste a ser fuerte. Me mostraste cómo administrar sus empresas, cómo no dejar que los ejecutivos hombres me menospreciaran. Me ayudaste a transformar un negocio próspero en un imperio. Era verdad. Lo que comenzó como una empresa de importación de tamaño medio, bajo la dirección de Antonio, se había convertido, bajo el liderazgo de Elena, en uno de los mayores conglomerados empresariales del centro de México, con holdings en logística, tecnología y venta al por menor. Las empresas valen casi 2.000 millones de pesos ahora, Elena continuó. Y no tengo hijos a quienes dejarlas. Tragué saliva, comenzando a entender a dónde quería llegar. El café parecía haberse encogido a nuestro alrededor, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Elena, no. Siempre pensé en dejártelo todo a ti, prosiguió, ignorando mi interrupción. Eres la hermana que nunca tuve, pero después de ver cómo te tratan tus hijos, temo que simplemente desperdiciarían todo, no solo el dinero, sino el legado que construí. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, pregunté, sintiendo una mezcla de aprensión y curiosidad burbujeando dentro de mí. Elena empujó el sobre en mi dirección. Abre. Con dedos temblorosos, abrí el sobre y saqué un manojo de documentos legales. Las palabras parecían nadar ante mis ojos. Mientras leía, mi respiración se hacía cada vez más rápida. Es una especie de juego, Elena explicó, mientras yo intentaba absorber el contenido de los papeles. Una prueba para tus hijos y también para ti. El testamento me designaba como heredera principal de todo el patrimonio de Elena, con una condición. En los próximos 6 meses, yo debería establecer límites claros con mis hijos. No más dinero, no más favores financieros, no más permitir abusos. Si lograba mantener esos límites hasta el final del periodo de prueba, la herencia sería confirmada. Si fallas, si cedes a sus peticiones, si vuelves a los viejos patrones, todo irá a caridad. Ni un centavo para ti o para ellos. ¿Por qué hacer esto?, pregunté aturdida. Porque mereces más que ser un cajero automático ambulante para hijos ingratos. Porque quiero que mi dinero vaya a alguien que lo valore y lo use sabiamente. Y porque, su voz se suavizó, quiero que en los meses que me quedan te vea recuperar tu dignidad y fuerza. Miré a mi amiga, esta mujer extraordinaria que, incluso enfrentando su propia mortalidad, estaba más preocupada por mi bienestar. ¿Y si cambian?, pregunté. ¿Y si se dan cuenta de sus errores? La sonrisa de Elena era al mismo tiempo esperanzada y escéptica. Entonces, serán dignos de ti, finalmente. Pero Rafaela, tienes que estar preparada para la posibilidad de que no cambien, de que, cuando el dinero se acabe, muestren quiénes son realmente. Sentí el peso de aquel momento, la elección que se extendía ante mí. Continuar como estaba, financiando la falta de respeto y el abuso, o establecer límites y potencialmente perder la relación con mis hijos. No estoy segura de poder hacer esto, confesé. Puedes, Elena dijo con convicción. La misma mujer que enfrentó la viudez a los 37 años, que crió a un hijo sola, que adoptó a una niña de 8 años cuando muchos le dijeron que era una locura, que se convirtió en una de las profesoras más respetadas de la universidad. Esa mujer puede hacer cualquier cosa. Al llegar a casa esa noche, encontré 3 mensajes en mi celular, uno de Vivian, uno de Marcelo y uno de Roberto. Todos furiosos, todos exigiendo explicaciones sobre mi comportamiento vergonzoso en el restaurante. Ninguno mencionaba quién había pagado la cuenta. En lugar de responder inmediatamente, me senté en el porche trasero de mi casa. Era una propiedad espaciosa en uno de los mejores barrios de Ciudad de México, comprada con mis propios ahorros después de décadas de trabajo duro. El patio, con su jardín cuidadosamente mantenido, brillaba suavemente bajo la luz de la luna. Este lugar siempre fue mi refugio, mi santuario. Pensé en cómo había llegado aquí. Después de la muerte de Carlos, tan joven, solo 42 años, un ataque al corazón repentino, me encontré sola con un hijo adolescente y un futuro incierto. En lugar de desmoronarme, me sumergí en el trabajo. Transformé mi dolor en propósito,
convirtiéndome en una de las profesoras más dedicadas de la universidad, ascendiendo en la jerarquía académica mientras criaba a Marcelo. Adoptar a Viviane fue una decisión que muchos cuestionaron. Una mujer soltera de 37 años, ya con un hijo de 15, adoptando a una niña de 8 con un historial de abandono, parecía una receta para el desastre. Pero la vi en aquel orfanato, con sus grandes ojos llenos de esperanza y miedo, y supe que ella era mi hija. Los primeros años fueron difíciles, pero gratificantes. Viviane tenía sus pesadillas y momentos de rabia, sus inseguridades profundamente arraigadas, pero también tenía una risa que podía iluminar una sala entera, una inteligencia aguda y una determinación feroz. En cuanto a Marcelo, después de alguna resistencia inicial, se convirtió en un hermano protector. ¿Cuándo fue que todo cambió? No hubo un momento definitorio, solo una erosión gradual. Marcelo se graduó, comenzó su carrera, se casó y tuvo hijos. Viviane siguió un camino más turbulento, abandonando la universidad, pasando por una serie de relaciones fallidas, iniciando y cerrando varios negocios. Y en algún momento, ambos comenzaron a verme menos como una persona y más como un recurso. Mi teléfono vibró nuevamente. Era Viviane. «Mamá, contesta el maldito teléfono. Necesitamos hablar sobre este comportamiento ridículo». Respiré hondo y tomé mi decisión. Elena tenía razón. Era hora de establecer límites. Escribí un único mensaje y lo envié a ambos hijos. «Estaré disponible para que conversemos civilizadamente mañana a las 15:08, en mi casa. Sin gritos, sin acusaciones. Tengo algunos cambios que comunicar». Apagué el teléfono completamente después de eso, algo que nunca había hecho antes. El silencio que siguió fue al mismo tiempo aterrador y liberador. A la mañana siguiente, al volver a encender el teléfono, encontré decenas de mensajes, cada uno más indignado que el anterior. Ignoré todos ellos y pasé el día preparándome para el enfrentamiento que vendría. A las 14:55 sonó el timbre. Viviane estaba allí, luciendo impecable como siempre en su ropa de diseñador, pero con ojeras que revelaban una noche mal dormida. Detrás de ella, Marcelo parecía igualmente cansado, una rara descompostura en su aspecto normalmente empresarial. Para mi sorpresa, Roberto también estaba presente, luciendo incómodo. «Entren», dije con calma, conduciéndolos hasta la sala de estar donde había preparado té. «¿Qué diablos fue aquello anoche?». Viviane comenzó inmediatamente, ignorando completamente mi petición de civilidad. «Viviane», dije, manteniendo mi voz estable, «si no puedes hablar con respeto, esta conversación termina ahora». Ella parpadeó, sorprendida por mi tono. Era como si hubiera hablado en una lengua extranjera. ¿Durante cuánto tiempo había permitido que me trataran de esta forma, sin contestación? «Nos dejaste con una cuenta de casi 5,000 pesos. Una cuenta que ustedes crearon», respondí. «Por una cena a la que me invitaron, donde fui humillada y después esperaban que yo pagara». «Fue solo una broma, mamá», Marcelo intervino, su tono conciliador. «Viviane no quiso decir aquello sobre gente importante». «No fue solo anoche», continué. «Ha sido un patrón. Me tratan como un banco, no como una madre. Como una cartera, no como una persona». Roberto carraspeó. «Rafaela, creo que estás exagerando un poco». «No lo estoy, Roberto, y no pedí tu opinión». Mi respuesta directa lo sorprendió tanto como a mí misma. Era como si una nueva Rafaela estuviera emergiendo, alguien que yo había olvidado que existía. «¿Qué te está pasando?», Viviane preguntó, su voz mezclando irritación y una pizca de preocupación genuina. «¿Es esa Elena? ¿Te está metiendo ideas en la cabeza? No culpes a Elena por el hecho de que ustedes tengan que pagar su propia cuenta», respondí. «Y no, no es ella. Soy yo finalmente reconociendo una verdad que ignoré por mucho tiempo». Tomé un sorbo de té, organizando mis pensamientos antes de continuar. El perfume de jazmín subía de la taza, fortaleciendo mi resolución. A partir de hoy habrá algunos cambios. Primero, no habrá más dinero. Ningún préstamo, ninguna inversión en nuevos negocios, ninguna ayuda financiera de cualquier tipo.
El silencio que siguió fue absoluto. Los tres me miraban como si acabara de anunciar que iba a unirme a un circo. La expresión de Vivian oscilaba entre incredulidad y ultraje, mientras Marcelo parecía estar tratando de procesar si estaba hablando en serio o no. «No puedes estar hablando en serio», Marcelo finalmente dijo. «Estoy completamente seria». Son adultos. Marcelo, 45 años. Vivian, 38. Roberto, 42. Es hora de que vivan dentro de sus propias posibilidades financieras. Vivian se levantó de un salto, su silla arrastrándose en el suelo de madera con un chirrido agudo. «Esto es absurdo. Acabo de abrir la boutique. Necesito capital de trabajo. Me prometiste que me ayudarías». «Ya te di 250,000 te encuentro pesos mexicanos», le recordé. «Úsalos con sabiduría». «Mamá», Marcelo intentó con su tono más razonable, el que usaba para cerrar negocios. «Entiendo que estés molesta por lo de anoche, pero esto es una exageración. Las familias se ayudan». «Sí, se ayudan», concordé, «pero no de forma unilateral. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me ayudó? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron cómo estaba, de verdad? ¿Cuándo me visitaron sin pedir algo a cambio?» Sus rostros revelaron la verdad. Hace mucho tiempo. El silencio que siguió a mis palabras fue denso e incómodo. Vivian cruzó los brazos, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y pánico. Marcelo pasó la mano por su cabello canoso en las sienes, un gesto que heredó de su padre. Roberto simplemente parecía perdido, como si hubiera sido arrastrado a un drama familiar para el que no estaba preparado. ¿Esto es algún tipo de crisis de la tercera edad?, Vivian finalmente preguntó, su voz cortante. ¿Cumples 68 años dentro de 2 meses y de repente decides cortar a tus propios hijos? «No estoy cortándolos», respondí con calma. «Estoy cortando el dinero. Hay una gran diferencia». «Para ti, tal vez», Vivian replicó. «Pero ¿qué hago con la boutique ahora? Tengo gastos, proveedores que pagar». «Haz lo que hacen otros empresarios. Busca financiación bancaria, corta costos, trabaja más duro». Mantuve mi voz firme. «Ya no es mi responsabilidad sostener tus emprendimientos». Marcelo, siempre más estratégico que su hermana, cambió de enfoque. «Mamá, estamos preocupados por ti. Este comportamiento no es normal. Siempre fuiste tan generosa, tan disponible para nosotros». «Y sigo disponible emocionalmente», aclaré. «Pueden llamarme, visitarme, conversar. Solo no me pidan más dinero». «Es esa vieja», Vivian dijo súbitamente, los ojos entrecerrados. «Elena está detrás de esto, ¿verdad? ¿Qué te ofreció?» Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era increíble cómo Vivian podía identificar rápidamente la fuente de una potencial ventaja o amenaza. Su intuición para la oportunidad siempre fue aguda. «Elena no tiene nada que ver con mis decisiones», mentí parcialmente. La influencia de ella estaba presente, pero la decisión final había sido mía. «Esto es entre nosotros». Roberto, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Rafaela, creo que lo que Vivian y Marcelo están tratando de decir es que este cambio parece muy repentino. Ayer eras, bueno, tú misma. Hoy pareces una persona diferente». «Quizás siempre fui esta persona, Roberto», respondí, mirándolo a los ojos. «Quizás solo perdí mi camino por un tiempo, intentando comprar el amor de ustedes». «¿Comprar nuestro amor?», Marcelo parecía genuinamente ofendido. «Eso es injusto, mamá». «¿Lo es?», me incliné hacia adelante. «¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes vino a visitarme sin pedir algo a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo participaron en una de mis exposiciones de acuarela? ¿Cuándo se ofrecieron a ayudar con algo?». Ninguno de ellos respondió. No lo necesitaban. Todos sabíamos la respuesta. «Este es el acuerdo», continué después de unos momentos. «Estoy aquí como su madre. Quiero tener una relación con ustedes, con mis nietos. Pero el grifo financiero está cerrado, completamente». Vivian se levantó abruptamente, su silla arrastrando en el suelo de madera con un chirrido agudo. «Te vas a arrepentir de esto. Cuando nos necesites, y nos vas a necesitar, estás envejeciendo, veremos si tu orgullo vale la pena».
No es orgullo, Vivian, es respeto propio. Ella tomó su bolso de diseñador y marchó hacia la puerta. Vamos, Roberto, no tenemos nada más que discutir aquí. Roberto dudó, pareciendo dividido. Por un breve momento, pensé ver algo como respeto en sus ojos antes de seguir a su esposa. Marcelo permaneció sentado, observándome con una expresión que no pude descifrar. La sala estaba ahora inmersa en un silencio perturbador, interrumpido solo por el tic-tac del antiguo reloj de péndulo que había pertenecido a mis padres. ¿Tú también crees que estoy equivocada?, pregunté después de que la puerta principal se cerrara con la salida de Vivian y Roberto. Mi hijo suspiró profundamente. No sé qué pensar, mamá. Esto es inesperado. La vida a veces lo es. Él se levantó lentamente. Necesito procesar todo esto. Vivian va a estar furiosa por semanas. Probablemente, concordé. En la puerta, se detuvo y se giró. ¿Estás bien? ¿De verdad? Fue la primera pregunta genuina sobre mi bienestar que él había hecho en meses, tal vez años. Sentí una pequeña punzada de esperanza, frágil como un brote en suelo árido. Estoy encontrando mi camino, respondí honestamente. Después de que Marcelo salió, me senté sola en la sala silenciosa, temblando ligeramente. Lo había hecho, establecido límites claros, negado a ser usada de nuevo. La sensación era al mismo tiempo terrorífica y liberadora. Mi teléfono sonó. Era Elena. ¿Cómo te fue?, preguntó sin preámbulos. Tan bien como se podría esperar, respondí. Vivian salió furiosa. Marcelo está confundido. Creo que perdí a mis hijos hoy. O tal vez, Elena dijo suavemente, les diste la oportunidad de convertirse en las personas que siempre debieron haber sido. Las semanas siguientes fueron un extraño tipo de silencio. Ninguna llamada de Vivian, ningún mensaje, excepto una breve nota de Marcelo preguntando si había vuelto a la razón. No respondí. En su lugar, usé el tiempo para redescubrirme. Me dediqué más a mis acuarelas, visité a viejos amigos que había descuidado, me uní a un grupo de lectura en la biblioteca local. Y pasé tiempo con Elena, cuyos días estaban visiblemente contados ahora. Su rostro se había vuelto más fino, su cuerpo más frágil, pero sus ojos mantenían esa intensidad feroz. Entonces, a principios de la 4ª semana, después de nuestro enfrentamiento, recibí una llamada inesperada. Era la escuela de Marina, mi nieta de 15 años. Señora Rafaela, Marina está aquí en la enfermería. Tuvo un desmayo durante la educación física y pidió que la llamáramos a usted en lugar de a sus padres. Encontré a Marina sentada en una silla en la enfermería escolar, luciendo pequeña y vulnerable en su uniforme arrugado. Su rostro pálido se iluminó ligeramente cuando me vio. «Abuela», dijo, la voz baja. Me senté a su lado, tomando sus manos entre las mías. Estaban frías y temblorosas. «¿Qué pasó, querida?». La enfermera se acercó. Se desmayó durante la educación física. Su presión está baja y admitió que no ha estado comiendo bien. ¿No ha estado comiendo? Miré a mi nieta, notando ahora la delgadez de su rostro, las ojeras bajo sus ojos. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Podemos hablar en privado?, Marina preguntó, mirando nerviosamente a la enfermera. La profesional asintió comprensivamente. Voy a dejarlas solas por unos minutos. Cuando la puerta se cerró, Marina se derrumbó en lágrimas silenciosas. Todo es un desastre, abuela. Todo. Pasé el brazo por sus hombros. Parecía haber perdido peso desde la última vez que la vi. Cuéntame qué está pasando. Mamá y papá están peleando todo el tiempo, explicó entre sollozos. Desde aquella noche en el restaurante es solo gritos. La tienda no va bien. Mamá dice que es tu culpa por no dar más dinero. Papá dice que ella necesita despertar y aprender a administrar un negocio de verdad. Mi corazón se apretó. Siento mucho que estés pasando por esto. Marina se secó las lágrimas con la manga del uniforme. No hay mucha comida en casa ahora. Mamá está poniendo todo el dinero en la tienda. Dijo que tenemos que ahorrar, que estamos en modo de supervivencia por lo que hiciste. La culpa me golpeó como una ola. ¿Mis límites estaban afectando a mis nietos inocentes? Entonces me di cuenta, no eran mis límites causando esto, sino la respuesta de Vivian a ellos.
Ella estaba eligiendo priorizar su negocio fallido sobre el bienestar de sus propios hijos. ¿Comiste hoy?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Vamos a resolver esto ahora mismo. Me levanté, determinada. Primero, vamos a almorzar. Después, voy a hablar con la enfermera y te llevaré a casa conmigo hoy. Los ojos de Marina se abrieron de par en par. Mamá se va a poner furiosa. Deja que yo me encargue de tu madre. Después de un almuerzo sustancial en un restaurante cercano, donde Marina devoró un plato completo como si no comiera hacía días, llamé a Vivian. Ella contestó al cuarto tono, su voz instantáneamente defensiva. ¿Qué quieres ahora? Marina está conmigo, informé con calma. Se desmayó en la escuela hoy por falta de alimentación adecuada. Silencio del otro lado. Luego, ¿qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, Vivian. Estoy comunicando un hecho. Marina se quedará conmigo esta noche. Mañana nos gustaría que tú y Roberto vinieran a cenar para conversar. No necesito tus sermones sobre la paternidad. Vivian siseó. Esto no es sobre ti o sobre mí, respondí firmemente. Es sobre Marina y Lucas. Si realmente te importan tus hijos, estarás aquí mañana a las 19 horas. Para mi sorpresa, Viviane apareció la noche siguiente, junto con Roberto y Lucas. Mi nieto, normalmente confiado y a veces arrogante como el padre, parecía cansado y desalineado. La tensión en la familia estaba claramente afectando a ambos adolescentes. Preparé una cena simple pero abundante. Durante la comida, la atmósfera fue tensa y silenciosa, hasta que finalmente Vivian posó el tenedor con fuerza. Entonces, ¿para esto estamos aquí? ¿Para que presumas cómo puedes alimentar mejor a nuestros hijos que nosotros? Estamos aquí, respondí con calma, porque sus hijos están sufriendo y necesitamos encontrar una solución. La solución es obvia, Vivian replicó. Para con este berrinche sobre el dinero y ayúdanos como siempre hiciste. Lucas, para mi sorpresa, interrumpió. Mamá, no es culpa de la abuela que no sepas administrar el dinero. El silencio que siguió fue cortante. Vivian miró a su hijo como si acabara de abofetearla. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Es verdad, Lucas continuó, aparentemente liberando frustración acumulada. La abuela te dio $250,000 para la tienda, y en menos de un mes ya estás arruinada. Compraste ese stock italiano ridículamente caro que nadie quiere. Alquilaste el espacio más caro del centro comercial, y ahora somos nosotros los que sufrimos. Roberto carraspeó incómodamente. Lucas, respeta a tu madre. ¿Y tú? Lucas se giró hacia su padre. Solo te quedas quejándote, pero no haces nada para ayudar. Al menos el tío Marcelo está tratando de mantener su propio negocio funcionando sin estar llorando por dinero de la abuela. Marina, silenciosa hasta entonces, finalmente habló. Yo solo quiero que dejen de pelear. Yo solo quiero poder dormir por la noche sin escuchar gritos. El rostro de Vivian se desmoronó, la máscara de indignación dando lugar a algo más vulnerable. Por un momento, vislumbré a la niña de 8 años que había traído a casa todas aquellas décadas atrás. Estoy intentando, dijo, su voz quebrándose. Estoy intentando mantener todo funcionando. Sola, añadí suavemente. Como siempre intentaste hacer todo sola, incluso cuando ofrecí ayuda de verdad, no solo dinero. Vivian levantó los ojos hacia mí, confundida. ¿Qué quieres decir? ¿Cuántas veces ofrecí enseñarte sobre gestión financiera? ¿Sobre cómo administrar un negocio? Siempre te negaste, prefiriendo el camino más fácil. Solo pedir más dinero cuando las cosas se ponían difíciles. Roberto sorprendió a todos al hablar. Tiene razón, Vivi. Tu madre intentó enseñarte a pescar, pero tú solo querías el pescado ya hecho. El comentario de Roberto cayó como una bomba en la mesa. Vivian se giró para encararlo, traicionada por su propio marido. Durante un momento tenso, pensé que iba a explotar, pero entonces algo inesperado sucedió. Sus hombros cayeron y se cubrió el rostro con las manos. No sé cómo hacer esto, admitió, su voz ahogada. Nunca supe. Fue un momento de vulnerabilidad tan raro que nadie en la mesa supo cómo reaccionar inicialmente. Marina extendió la mano tímidamente y tocó el brazo de su madre. Lucas, a pesar de su arrebato anterior,
Parecía incómodo viendo a su madre siempre fuerte derrumbarse súbitamente. Vivian, hablé suavemente. El problema nunca fue falta de capacidad. Eres inteligente, determinada, carismática. El problema fue siempre que nunca necesitaste realmente intentarlo, porque yo siempre estaba allí para resolver cualquier error con más dinero. Ella descubrió el rostro, sus ojos rojos. Y ahora me quitaste la red de seguridad. Sí, confirmé, porque creo que puedes volar sin ella. Roberto tomó la palabra, sorprendiéndome de nuevo. Rafaela tiene razón, Vivi. Necesitamos resolver esto nosotros mismos, como familia. Miré a mi yerno con un nuevo respeto. Tal vez había más en él que el hombre complaciente que siempre había presumido. ¿Qué sugieren entonces? Vivian preguntó, sonando genuinamente perdida. Primero, respondí, los niños vienen a mi casa temporalmente, hasta que ustedes estabilicen la situación en casa, sin discusiones, sin privaciones. Para mi sorpresa, Vivian no protestó. Segundo, continué, no voy a dar más dinero, pero puedo ofrecer algo más valioso, conocimiento. Voy a ayudarte a analizar el negocio, reestructurar, hacerlo viable. Como mentora, no como inversora. Tú no eres empresaria. Vivian señaló, un eco de su habitual desconfianza. No, concordé. Pero soy amiga de una de las empresarias más exitosas de Guadalajara hace más de 40 años. Aprendí algunas cosas. La mención a Elena hizo que Vivian frunciera el ceño, pero no comentó. Y tercero, concluí, todos nosotros necesitamos reaprender a ser una familia. No basada en dinero o expectativas, sino en respeto mutuo y amor genuino. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Lucas y Marina se instalaron en las habitaciones de invitados de mi casa, floreciendo visiblemente en un ambiente sin tensión. Comencé a trabajar con Vivian en la boutique, analizando sus finanzas caóticas, identificando los errores críticos y desarrollando un plan de recuperación. Para mi sorpresa, cuando estaba despojada de su actitud defensiva, Vivian se reveló una aprendiz ávida. Me di cuenta de que, bajo la capa de derecho y resentimiento, existía una mujer inteligente que nunca había sido verdaderamente desafiada a crecer. ¿Por qué nunca me forzaste a aprender esto antes?, me preguntó un día, mientras revisábamos el flujo de caja proyectado. Porque nunca estuviste lista para escuchar, respondí honestamente. Y porque yo estaba demasiado ocupada intentando comprar tu amor para realmente ayudarte. Vivian hizo una pausa, absorbiendo mis palabras. Siempre te amé, dijo finalmente, incluso en los momentos en que te traté mal. Lo sé, respondí, pero creo que nunca aprendiste a respetarme. Ella no respondió, pero su silencio fue elocuente. Marcelo reapareció en mi vida 3 semanas después de nuestro enfrentamiento inicial. Vino solo, sin su esposa, sin la postura defensiva que había adoptado anteriormente. Oí que estás ayudando a Vivian con la boutique, dijo, aceptando una taza de café. Estoy intentando, confirmé. ¿Y cómo estás tú? Marcelo suspiró profundamente. Bien, para ser honesto, tu ultimátum me hizo repensar algunas cosas. Me di cuenta de que estaba en camino de volverme tan dependiente como Vivian. Y estoy enfocándome en hacer que mi empresa sea autosostenible, en lugar de contar con inyecciones de capital externas. Dudó, luego agregó. También me di cuenta de que apenas conozco a mi propia madre. ¿Quién eres tú aparte de la persona que siempre estuvo allí para apoyarnos financieramente? La pregunta me tomó desprevenida. Soy muchas cosas, Marcelo. Una profesora, una artista, una amiga, una mujer que descubrió su propia fuerza después de enviudar a los 37 años. Alguien que ama la historia y la literatura y los largos paseos al amanecer. Me gustaría conocer mejor a esa persona, dijo con una sonrisa tímida. Las semanas se transformaron en meses. La prueba de Elena, mantener límites firmes por 6 meses, estaba a la mitad cuando su salud empeoró drásticamente. Fue ingresada en el mejor hospital de Ciudad de México, un ala entera prácticamente reservada para su confort. La visité diariamente, observando con el corazón apesadumbrado cómo se consumía. Su cuerpo podía estar fallando,
pero su mente permanecía afilada como siempre. «¿Cómo van las cosas con Vivian?», preguntó una tarde particularmente difícil, su voz apenas pasando de un susurro. «Sorprendentemente bien», respondí, sosteniendo su mano frágil. «La boutique está comenzando a estabilizarse. Redujo el alquiler cambiándose a un espacio más pequeño, renegoció con proveedores, está aprendiendo a administrar un presupuesto». Elena sonrió débilmente. «¿Y Marcelo?». «Está pagando el préstamo que hizo conmigo, aunque le dije que ya no es necesario. Dice que ahora es una cuestión de principios». «¿Los nietos?». «Todavía están conmigo, pero visitan a sus padres regularmente. La casa está más tranquila, Roberto está más presente. Están reconstruyendo poco a poco». Elena apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. «Estás cumpliendo la prueba admirablemente, Rafaela». «Ya no se trata de la prueba o el dinero», confesé. «Se trata de finalmente tener relaciones reales con mis hijos». «Esa era la verdadera prueba», Elena susurró. «Siempre lo fue». Elena falleció una tranquila mañana de domingo, 3 semanas después. Partió mientras dormía, sin dolor, como había esperado. Yo estaba a su lado, habiendo pasado la noche en el hospital. Sostuve su mano hasta el final, agradeciendo silenciosamente por décadas de amistad verdadera. El funeral fue un evento grandioso, como era de esperar, para una de las mujeres más influyentes de Guadalajara. Empresarios, políticos, figuras prominentes de la sociedad. Todos vinieron a rendir sus homenajes. En medio de aquella multitud de poder e influencia, me di cuenta de Vivian y Marcelo al fondo, ambos claramente incómodos, presentes más por obligación que por respeto genuino. La lectura del testamento se llevó a cabo una semana después. Walter Méndez, el abogado de larga data de Elena, condujo la reunión en su oficina. Para sorpresa general, todos fueron invitados. Yo, Viviane y Roberto, Marcelo y su esposa, incluso mis nietos adolescentes. Antes de comenzar, Walter dijo formalmente: «Elena pidió que se mostrara este video». La imagen de Elena apareció en la pantalla grande de la oficina. A pesar de estar claramente debilitada por la enfermedad, mantenía aquella postura digna y mirada penetrante que siempre la caracterizó. «Si están viendo esto, ya partí de este mundo», comenzó. «Pero antes de revelar mis decisiones finales, quiero que todos entiendan el motivo de ellas». Elena miró directamente a la cámara. «Pasé los últimos meses de mi vida observando cómo la familia de mi querida amiga Rafaela la trataba. Vi a personas que deberían amarla y respetarla, tratándola como un cajero automático ambulante. Vi la humillación en el restaurante El Candelabro. Oí las llamadas exigiendo dinero. Presencié el desinterés por sus sentimientos y logros. Vivian se revolvió incómodamente en la silla. Marcelo miró al suelo. «Particularmente tú, Vivian», Elena continuó, como si pudiera verla en ese momento. «La niña que Rafaela acogió y amó como hija se transformó en una adulta que trata a su madre adoptiva con crueldad calculada. No solo exiges dinero constantemente, sino que pareces disfrutar disminuyéndola». El rostro de Vivian se puso rojo de vergüenza y rabia. «Y tú, Marcelo, quizás no seas tan abiertamente cruel, pero tu indiferencia y disposición a explotar la generosidad de tu madre son igualmente reprobables». Después de una pausa dramática, Elena sonrió. Entonces decidí intervenir. Le propuse una prueba a Rafaela, establecer límites claros con ustedes por 6 meses. Si lo lograba, heredaría mi fortuna. Pero la verdadera prueba no era para ella, era para ustedes. El silencio en la sala era absoluto. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla. «Rafaela, mi querida amiga», Elena continuó con voz más suave, «pasaste la prueba con honores, recuperaste tu dignidad, tu respeto propio. En cuanto a los demás...». Su mirada se endureció. «Bueno, los resultados hablan por sí solos». Walter apagó el video y tomó un documento. «El testamento es bastante claro. La totalidad del patrimonio de Elena Campos, empresas, inversiones y propiedades valuados en aproximadamente 2.000 millones de pesos mexicanos, es dejado a Rafaela Mendonza». Vivian jadeó audiblemente. Marcelo palideció.
Hay más, Walter continuó. Elena estableció fondos fiduciarios separados para cada miembro de la familia, pero con condiciones específicas. Se giró hacia Vivian. Para ti, Vivian, un fondo de 5 millones de pesos, accesible solo después de 5 años de trabajo comprobado en una ONG de tu elección, con salario mínimo. Ningún dinero de Rafaela puede ser usado durante este período. Vivian se levantó furiosa. Esto es ridículo. Ella no puede hacer eso. De hecho puede, Walter respondió con calma. Y lo hizo. Para Marcelo, continuó, un fondo similar, pero con la condición de que trabaje 3 años como profesor en una escuela pública de la periferia. Marcelo se quedó boquiabierto. Pero, ¿mi empresa? En cuanto a los nietos, Walter prosiguió, ignorándolo, cada uno recibirá un fondo educacional generoso, accesible directamente a los 18 años, sin intervención de los padres. Roberto, que había permanecido callado, finalmente habló. ¿Y yo? Walter consultó los documentos. Tienes la opción de permanecer con Vivian durante su periodo de servicio comunitario o divorciarte con una compensación de 200,000 pesos. El caos estalló en la sala. Viviane gritaba acusaciones, Marcelo argumentaba sobre la injusticia, Roberto parecía calcular sus opciones. Solo mis nietos permanecieron en silencio, quizás secretamente aliviados por tener su futuro garantizado independientemente de las elecciones de sus padres. Me levanté con calma. Basta. Para mi sorpresa, todos se callaron. Elena me dejó no solo su fortuna, sino también el poder de modificar estas condiciones. Miré a cada uno de ellos. Y voy a usarlo. Vivian inmediatamente adoptó un tono conciliador. Mamá, sabes que te amamos. Aquello en el restaurante fue solo una broma tonta. Levanté la mano, interrumpiéndola. Las condiciones permanecen, con una alteración. Si completan sus respectivos periodos de servicio con sinceridad y dedicación, no solo recibirán los fondos fiduciarios, sino que también serán reintegrados como herederos de parte de lo que ahora me pertenece. Los ojos de todos se abrieron de par en par con la posibilidad de redención financiera. Pero, continué, mi voz ahora de acero, si eligen impugnar el testamento, si intentan maniobras legales o si continúan con el comportamiento pasado, incluso esa oferta será retirada. 6 meses después, para mi sorpresa, tanto Vivian como Marcelo habían aceptado las condiciones. Vivian trabajaba en una ONG para niños necesitados, usando sus habilidades de moda para enseñar costura y diseño a adolescentes. Marcelo daba clases de matemáticas y ciencias de la computación en una escuela pública, descubriendo un talento para la educación que nunca supo que poseía. Roberto había optado por el divorcio, eligiendo el dinero sobre un matrimonio que ya estaba deteriorado. Lucas y Marina florecían bajo mi tutela parcial, visitando a sus padres regularmente y presenciando sus transformaciones. En mis 70 cumpleaños recibí un regalo inesperado. Un álbum de fotos montado por Vivian, documentando su trabajo con los niños. En la última página, una nota simple. Gracias por forzarme a descubrir la persona que puedo ser, en lugar de aquella en que me convertí. La lección fue dura, pero necesaria. Estoy comenzando a entender el valor de lo que tú y Elena hicieron. Con amor y un respeto recién descubierto, Vivian. Mirando por la ventana hacia el atardecer sobre mi jardín, levanté silenciosamente una copa en honor a mi fallecida amiga. Bien jugado, Elena, susurré. Bien jugado. Tal vez, pensé mientras cerraba el álbum de Vivian, la verdadera venganza no fuera la destrucción, sino la transformación. Elena lo había entendido perfectamente. Al usar su fortuna no solo como recompensa, sino como herramienta de cambio, nos había dado a todos una segunda oportunidad, no de fingir que el pasado no existió, sino de construir un futuro mejor a partir de sus duras lecciones. A veces, el amor más verdadero no está en dar todo lo que alguien pide, sino en tener el coraje de decir no cuando es necesario. Fue preciso perder casi todo y ganar 2,000 millones de pesos mexicanos para que yo aprendiera esa lección. Pero al final, gané algo mucho más valioso. Una familia que finalmente aprendía el significado de respeto y amor verdadero. Ahora, si te gustó esta historia, ya haz clic
en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él la historia de traición y revuelta como nunca viste antes.